Muy buenas, queridos amigos. Ante todo, debo agradecer al comité organizador las posibilidades que me brinda para participar de este magno evento. Mi ponencia se titula ¿Qué debo hacer para prevenir el suicidio? Y es una pregunta inclusiva. Es una pregunta que no se limita a aquellos profesionales de la salud encargados de evitar esta causa de muerte, como son los psiquiatras, los psicólogos, los suicidólogos, los terapeutas, etcétera, etcétera. Sino es una pregunta abierta e inclusiva. ¿Qué debo hacer? Es decir, ¿qué debe hacer cada persona para evitar este tipo de muerte? Y pienso que lo primero que se debe hacer para evitar un suicidio es desmistificar esta causa de muerte. Porque ¿qué es el suicidio? Sino una causa de muerte más, dentro de las 4 grandes causas de muerte, que son las causas naturales, los accidentes, los homicidios y los suicidios. Una de las particularidades que tiene el suicidio es que se le da una connotación diferente de otras causas de muerte. Y aquí un primer problema. El primer problema es que es muy difícil que las personas hablen del cáncer de cabeza de páncreas, que por cierto es una de las enfermedades que se acompaña de elevado riesgo de suicidio. Sin embargo, es poco probable que una persona que no tenga los conocimientos de la especialidad de cirugía o de medicina interna, pues se siente en condiciones de hablar acerca de el tumor de cabeza de páncreas, que se acompaña, repito, de riesgo de suicidio. Sin embargo, muchas personas se consideran capacitados para hablar de esta causa de muerte, del suicidio. Entonces, esta es una de las cosas que también se deben hacer. Es decir, que si usted no está capacitado para abordar esta causa de muerte, debe capacitarse con personas experimentadas que le doten de los conocimientos necesarios para que usted pueda convertirse en un agente de prevención del suicidio. Entonces, ya esa es otra de las cosas que hay que hacer para evitar el suicidio. Es decir, una primera cosa era desmitificar esta causa de muerte y tratarla de manera similar al resto de las causas, y la otra es capacitarse las personas interesadas en contribuir a su prevención. Pues muchas personas se dedican a este tema sin haber recibido una capacitación por parte de las personas que están especializadas en el tratamiento de esta causa de muerte. Entonces, otra de las cosas que hay que hacer para prevenir el suicidio es ceñirse al significado de la palabra suicidio. Suicimismo, sí es matarse, es decir, el matarse a sí mismo. Por tanto, si queremos prevenir el suicidio, una de las primeras cosas que también se debe hacer es conformar una personalidad antisuicidal, es decir, una personalidad que tenga los factores protectores para evitar esta causa de muerte. Y esto debe ser en el seno de la familia, pero también debe contribuir en la educación los maestros en el ámbito escolar. Recuerden que muchas veces nuestros hijos se pasan más tiempo con los maestros que con nosotros en determinada etapa de la vida. Entonces, es conveniente también que en la enseñanza los maestros eduquen
a los estudiantes en la conformación de rasgos de la personalidad antisuicidales. Ahora, ¿cuáles son estos rasgos? Hay que tratar de evitar, y hay que tratar de darle una canalización adecuada en el caso de que pudiera hacerse. ¿Y qué cosa es el suicidio sino un acto impulsivo? Perdón, un autoagresivo, y que también es impulsivo, pero bueno, en determinado momento puede ser considerado como un acto impulsivo. Entonces, una de las cosas que hay que enseñar y educar a los niños es en el control del impulso, ¿no? En negociar en vez de mostrarse agresivo, ¿no? Entonces muchas veces las personas se muestran agresivos porque no son tolerantes a determinados eventos adversos, es decir, les cuesta trabajo manejar las frustraciones. Y eso es una de las cosas que hay que enseñar en el ámbito familiar y en la escuela. Porque es uno de los motivos más frecuentes de suicidio, la poca tolerancia a la frustración, ¿no? Se debe educar también en la familia y en la escuela a los niños y las niñas en la aceptación del fracaso como parte del vivir, ¿no? Para no hacer del fracaso un evento vital muy doloroso, magnificarlo y por tanto reaccionar de una manera anormal, algo que es muy habitual en estas edades. Me refiero, por ejemplo, a los amores contrariados. Es decir, el fracaso amoroso es una realidad en la adolescencia. Sin embargo, hay adolescentes que responden intentando contra su vida, ¿no? Y precisamente responden de esta manera muchas veces porque no han sido educados en la inclusión del fracaso como parte de este proceso que es el vivir. Entonces, cuando usted cree que puede tener éxito en todo lo que se proponga y eso no ocurre, pues entonces, lógicamente, puede sentirse frustrado. Entonces, otro factor que hay que tratar de desarrollar en la personalidad de los hijos y en las escuelas también es el uso, primero la aceptación de la enfermedad mental como parte de las enfermedades que se pueden padecer, ¿no? Incluso a veces las personas son capaces de enfrentarse a enfermedades muy dolorosas, incluso en enfermedades que disminuyen la calidad de vida de una manera sustancial o que implican un cambio en los hábitos desde edades tempranas de la vida, y se le enseña al niño a lidiar con estas condiciones. Y estoy pensando, digamos, en la diabetes insulino dependiente y cómo el niño se le enseña a manejar su condición y tienen una adaptación a padecer esta condición y la manejan muy bien, evitando la mala evolución y sus complicaciones, las complicaciones de la enfermedad. Sin embargo, eso no es lo que se hace con la enfermedad mental. Y una de las cosas que precisamente hay que hacer para evitar el suicidio es evitar que la enfermedad mental siga siendo un estigma para quien lo padece, ¿no? Y que la acepte como se aceptan otras condiciones físicas, ¿no? Y de esta manera hay que educar también a
sociedad a través de los medios de comunicación, de distintos programas, y de hecho ya existen, para que la enfermedad mental sea manejada tanto personal, familiar como socialmente de una manera similar a cómo se manejan otras enfermedades. Otra de las cosas que hay que lograr como un factor protector para evitar que ocurra un suicidio es que enseñar a los niños y las niñas dónde se encuentran las fuentes de salud mental, cuándo hacer uso de ellas y qué beneficios se pueden obtener cuando se hace uso de estas fuentes de salud mental. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces se le enseña a nuestros hijos dónde queda el supermercado, dónde queda la discoteca, dónde queda el restaurante, y sin embargo no se le enseña dónde quedan las fuentes de salud mental a las cuales puede acudir en el caso de sentirse emocionalmente mal. Entonces, esta es otra de las cosas que se deben hacer para prevenir el suicidio. Otra de las cosas que se debe hacer para prevenir el suicidio, y en esto tiene mucho que ver el mito que hay con relación a los medicamentos. Y fíjense que interesante, la gente es capaz de fumar y fumar daña a la salud, fumar ocasiona cáncer y otra serie de enfermedades. No es capaz de ceñirse a hacer un tratamiento por temor a causar a que el tratamiento le ocasione dependencia, por temor a habituarse al medicamento. Entonces, una de las cosas que hay que enseñarle a los niños y las niñas y a los adolescentes también es que el medicamento no es la solución de los problemas de la vida, porque uno debe tener en su personalidad y haberse apropiado de los mecanismos de adaptación lo más eficaces posible para no tener necesidad de recurrir al medicamento. Pero ojo, a veces esto falla, a veces esto fracasa, y por tanto no hay otra alternativa que hacer uso de la medicación. Y hacer uso de la medicación tiene sus ventajas no despreciables. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces se emplea mucha energía mental en el control y en el enfrentamiento a los síntomas más molestos que tiene el sujeto. Entonces imagínense lo poco de energía útil que tiene una persona cuando no se siente bien, se gasta en controlar eso que no se siente bien. Precisamente para eso son los medicamentos. Los medicamentos son para eliminar los síntomas más molestos y que el sujeto no tenga que emplear su energía en el autocontrol. Las medicinas, si bien no van a cambiar al sujeto, pero sí lo van a aliviar, ¿no? Entonces, es conveniente que las personas también sepan los beneficios que un tratamiento oportuno, con la dosis adecuada y por el tiempo suficiente, puede ocasionar. Y lo contrario también, como un padecimiento que no tiene riesgo de suicidio, si no se le trata adecuadamente, puede tener riesgo de suicidio. Otra de las cosas que hay que hacer para prevenir el suicidio, y en esto sí tienen que ver mucho las condiciones de los hospitales psiquiátricos, que es que cuando una persona tiene elevado riesgo de suicidio, la hospitalización es un magnífico recurso, ¿no? A veces la gente no desea ingresarse, pero muchas veces no desea ingresarse precisamente porque aquellos lugares donde va a ingresarse no tienen las condiciones mínimas necesarias para que la persona se sienta a gusto en ese lugar, ¿no? Entonces hay que tratar de
hacer unidades de intervención en crisis en los hospitales psiquiátricos o unidades de suicidología para personas que estén inmersos en una crisis suicida, puedan hacer uso de estos servicios y protegerlos durante el tiempo que dure la crisis. Y esta es otra de las cosas también que se deben hacer para prevenir el suicidio, y es tener bien claro que una persona se suicida si está inmerso en una crisis suicida. Y digo esto porque muchas veces, por ejemplo, si se tienen en cuenta la estrategia basada en los factores de riesgo, casi todo el mundo tiene riesgo de suicidio, porque cuando uno tiene un factor tiene otro, ¿no? Y no es así. Es decir, una persona para cometer suicidio tiene que estar en una situación de crisis suicida, es decir, crisis con apellido, y el apellido es suicida. Y digo esto porque una persona puede estar en una situación de crisis y nunca cometer suicidio, ¿no? Incluso puede ser que esa crisis le sirva al sujeto para, una vez resuelta la crisis, comenzar a funcionar mejor. Entonces, una de las cosas que se debe hacer para prevenir el suicidio es hacer el diagnóstico precoz de la crisis suicida. Y el diagnóstico de una crisis suicida lo puede hacer cualquier persona. Y no así el abordaje de una crisis suicida, no así el manejo de una crisis suicida, pero el diagnóstico de la crisis suicida es muy fácil de hacer y puede hacerlo cualquier sujeto. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de una crisis suicida? Muy fácil. Cuando usted quiere saber si una persona duerme bien, se lo pregunta. Cuando usted quiere saber si una persona está comiendo bien, se lo pregunta. Cuando usted quiere saber si una persona tiene auto, se lo pregunta. Sin embargo, es muy difícil saber si una persona se quiere suicidar si no se le pregunta. Entonces, una de las cosas que hay que saber hacer y que para prevenir suicidio es hacer siempre la pregunta salvadora en un sujeto que está en situación de crisis, para precisamente diagnosticar que la persona está en una crisis suicida. Y es hacer la llamada pregunta salvadora, que se puede hacer de diversas maneras. A mí me gusta hacerla empleando una pregunta clara y directa. ¿Has pensado matarte? ¿Estás pensando suicidarte? ¿No? En este caso, la persona, cuando lo está pensando, por lo general lo dice: sí, estoy pensando en matarme. Entonces hay que seguir preguntando. Y hay que hacer las preguntas siguientes en ese orden. Es el que yo sugiero. ¿Cómo has pensado suicidarte? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué estás pensando suicidarte? Y decía que cualquier persona puede hacer el diagnóstico de una crisis suicida. ¿Y cómo se hace? Precisamente si la persona contesta positivamente todas o la mayoría de esas preguntas, está en una crisis suicida. Y por tanto, lo que hay que hacer cuando esa persona contesta positivamente las preguntas es, primero, evitar que tenga acceso a cualquier método mediante el cual se pueda dañar. Lo otro que hay que hacer es avisar a otras personas para que contribuyan al manejo del sujeto con crisis de suicidio. Porque manejar a solas una crisis suicida es bastante tensionante, es bastante estresante. La otra cuestión que hay que hacer es evitar que tenga acceso a cualquier método mediante el cual se pueda dañar. ¿No? Sí. Lo otro es que la persona no debe dejarse solas mientras tenga los propósitos suicidas, y acercarlo cuanto antes a las fuentes de salud mental para recibir atención especializada. Es decir, son 4
actitudes que hay que asumir cuando se tiene el diagnóstico certero de una crisis suicida. Lo primero es preguntar, hacer la pregunta Salvador, eso es lo primero que hay que hacer. Y si la persona contesta positivamente, hay que hacer las otras preguntas: cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Si las contesta todas, dice que tiene una planificación suicida, lo cual es sumamente grave, ¿no? Y una vez que la persona sabemos que tiene un plan suicida, primero, no dejarlo a solas. Lo segundo es evitar que tenga acceso a cualquier método mediante el cual se pueda engañar. Lo tercero es avisar a otras personas que contribuyan a la observación permanente del sujeto en crisis suicida. Y lo otro es acercarlo a las fuentes de salud mental para recibir atención especializada. Eso es parte de las cosas que hay que hacer para evitar que una persona cometa suicidio, ¿no? Pero hay otras cosas también que hay que hacer. Como ustedes ven, estoy hablando de una de las prevenciones del suicidio, que es la prevención directa, es decir, que es el abordaje de la crisis suicida. Hablé también de la conformación de la personalidad, que ya es una prevención indirecta. Y ahora voy a decir algo con relación a la prevención general. Es decir, para que una persona no cometa suicidio, también hay que tener otras serie de condiciones para evitarlo. Por ejemplo, tiene que tener determinada seguridad económica. Tiene que tener acceso a los servicios sanitarios. Pues si no tiene acceso a los servicios de salud, ¿cómo usted va a ir a atenderse, a recibir una atención especializada? ¿No? Debe tener acceso a la educación, porque si no, ¿cómo los maestros van a enseñarle o a ayudar a educarle la personalidad antisuicidal? ¿No? Pero además de eso, la prevención general es aquella de la cual se encargan los gobiernos para dar una seguridad básica a los ciudadanos, ¿no? Y esta seguridad básica hace el papel de factor protector para el suicidio. Y dentro de estos factores también está, por ejemplo, la práctica religiosa, y que en aquellas crisis suicidas que no son graves puede ser un factor protector. Y aclaro esto porque a veces uno de los mitos es que porque usted